Muy buenas noches, damas y caballeros. Muy buenas noches, estudiantes, compañeros, colegas y a todos mis seguidores. Buenas noches. Si a la hora de ver este tutorial es de noche, si es de día, muy buenos días a todos. Mi nombre es Henry Valdés Montero, mercadólogo y economista, comunicador y escritor. Para mí es un gran placer estar con ustedes por esta vía una vez más para compartir, socializar y filosofar nuevos conocimientos. En esta ocasión estaremos tratando un tema, como todos, bien importante. Todos estos temas son de mucha importancia y hoy vamos a tratar sobre la economía, el motor por la que se mueven todos los países, por la que se mueven todas las personas, el objetivo principal por el que nos movemos, trabajamos, estudiamos y todo lo que hacemos, lo hacemos por economía. Y hoy es el día en el que vamos a tratar origen, evolución, concepto, tipo y todo lo que tiene que ver con economía. Henry Valdés, su profesor y su amigo. A la hora de hablar de economía, es muy importante que nos vayamos a sus orígenes. La palabra economía es una ciencia. Es la ciencia que se encarga del estudio de la administración, distribución y se encarga también del manejo de recursos. ¿Qué son recursos? Los recursos son todos aquellos medios que utilizamos como seres humanos para manejar nuestro entorno a favor de producir o manejar la economía, como puede ser el aire, el agua, la respiración, la vida, el dinero. Todo eso son recursos que lo utilizamos. Y la economía es la ciencia social que se encarga de la administración, distribución y del estudio de la planificación de recursos. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades humanas. La palabra economía fue mencionada, fue dicha por primera vez por el político, filósofo y militar Jenofonte. Jenofonte utilizó la palabra economía por primera vez en su tratado llamado El Economo, que quiere decir el economista. En ese tratado, Jenofonte trataba sobre la forma en la que el hombre convivía en la sociedad. Pues, hablando un poquito más sobre historia de economía, la palabra economía está compuesta por dos palabras griegas que son eco y nomo. Asimismo, eco y nomo, que traducida es ecónomo. La palabra eco quiere decir administrador y nomo, hogar. Por lo que economo o ecónomo quiere decir administrador del hogar. El estudio de la economía se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia y el Imperio Romano. Las civilizaciones árabes, persas, chinas e India. La mayor influencia de esta época viene por parte de los griegos, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez. Por eso es que la palabra economía es una palabra griega de donde se utilizó por primera vez el concepto economía. Entonces, para que tomen nota, el estudio de la economía se remonta a varias civilizaciones. Las civilizaciones de Mesopotamia,
las civilizaciones griega, el Imperio Romano y las civilizaciones árabe, persas de China e India. Muy importante que tomen esas notas. La economía como tal existe desde que el hombre se dio cuenta que no podía satisfacer todas sus necesidades por sí mismo y no podía tener todo lo que quería. Ahí inició entonces lo que es la economía. La economía como tal también existe y tiene sus orígenes desde que el hombre tuvo que enfrentar sus necesidades y la escasez de recursos y el exceso de demanda de cosas que necesitaban. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. La economía es el estudio de la escasez y sus consecuencias en el uso de los recursos. Como dije, los recursos pueden ser la tierra, el agua, los minerales, la respiración y todo lo que podemos tener a nuestro alcance. La elaboración de bienes y servicios, el crecimiento de la producción y el bienestar a lo largo del tiempo. Todo esto puede ser utilizado como medio de economía. En el principio, toda la actividad económica estaba circunscrita a tres actividades básicas, que eran la agricultura, la pesca y el pastoreo. En el principio, todo lo que era economía, de una forma u otra, tenía que ver o nacía de la agricultura, la pesca y el pastoreo. No existía el dinero, es decir, la economía existe primero que el dinero y todos los intercambios económicos se hacían mediante trueque. Ahí es donde afirmamos una teoría que decimos que dinero no es economía. El dinero es un recurso de la economía. Tanto así como lo podemos confirmar que todas las actividades circunscritas en la antigüedad eran agricultura, pesca y pastoreo. No se habla de dinero. Y cuando se hacían los trueques, era de un producto por otro, porque no había un medio de pago. Que ese tema ya, como las monedas y los billetes, lo tratamos ya en otro tutorial que habíamos pasado ya anteriormente. Entonces, durante siglos, las principales vías de comunicación y de comercio fueron los ríos. Los ríos eran, como conocemos, los caminos que se utilizaban para poder comunicar una comunidad con otra, un pueblo con otro, o hasta una nación con otra. Los intercambios que se realizaban estaban basados en los excedentes de la familia. La familia, como se dedicaba a la pesca, al pastoreo y a la ganadería, sus excedentes eran lo que ellos utilizaban para hacer negocio, para su subsistencia. Dígase los productos artesanales, animales, pesca y todo lo que era su excedente era su materia prima de producción y de manejo económico. Esto constituían entonces los principales núcleos económicos de la economía de subsistencia. Y ahora nos surge una pregunta para compartirla con ustedes. ¿Qué es una economía de subsistencia? Una economía de subsistencia es aquella donde solo se produce para subsistir o, como en la antigüedad, se hacían negocios de los excedentes, de lo que les sobraba de la comida, de su producción y de su manejo. Eso era lo que ellos utilizaban para subsistir. Entonces, una economía de subsistencia es aquella donde se trabaja, donde se manejan recursos solamente para subsistir, o como decimos popularmente, para sobrevivir. Pues uno de los primeros pensadores económicos de lo que se tiene constancia
es el poeta griego Hesíodo en el siglo 8 antes de Cristo. Hesíodo, escrito con H, Hesíodo, en el siglo 8 antes de Cristo, fue uno de los pensadores que desde aquello tiempo formulaba hipótesis y estaba ya siempre dando explicaciones de lo que podían ser el manejo económico de la familia, de las personas y de los grupos sociales. Hesíodo escribía sobre la fuerza de trabajo de los hombres y de las mujeres. Escribía sobre los recursos y sobre el tiempo que debían asignarse de forma eficiente para superar los problemas económicos y para superar los problemas de la escasez. Eso fue Hesíodo en el año 8 antes de Cristo. Con las culturas egipcia, griega y romana, en ese mismo orden y en el sistema esclavista, se constituyó la base de la economía. La principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. En la antigüedad, los esclavos eran quienes producían y generaban riqueza. También, otro factor importante que generaba riqueza, la guerra, se consideraba, según algunos filósofos griegos, una fuente de riqueza debido al aprovechamiento de los esclavos y la mano de obra barata que se obtenía tras la conquista de un pueblo hacia otro. Pueden ver ustedes cómo desde siglos y desde la antigüedad se ha utilizado la guerra para la economía. Se ha utilizado la esclavitud y la mano del hombre y la mano barata del hombre para enriquecer y para la economía. Pues Aristóteles usó la palabra economía para referirse a la administración de la casa y del hogar. Así fue cuando dijimos economo, donde eco quiere decir hogar y nomo administrador. Aristóteles utilizó la palabra economía para referirse a la administración del hogar, para referirse a problemas que nosotros consideramos económicos. Aristóteles también utilizó la palabra griega crematística. Él utilizó esa palabra crematística y economía para referirse a los problemas económicos. Y ahí podemos ver cómo antiguos pensadores desde antes ya estaban tratando de que la mano del hombre sea valorada, de que la mano del hombre sea puesta como generadora de riqueza, pero que también se le dé su valor. Existen dos sectores muy importantes, dos sectores de estudio muy importantes de la economía. Y podemos decir que son las dos grandes ramas de la economía, que son macroeconomía y microeconomía. Así como usted lo escucha, pudiera ya rapidito poder interpretar qué es macro y qué es micro. Macro se encarga de estudiar la economía global de una entidad económica. Abarca una gran cantidad de variables y se utiliza generalmente para analizar y conseguir los objetivos económicos de una nación. Eso es macroeconomía. Estamos refiriéndonos a problemas macro, a economía global. Y tenemos lo que es la microeconomía, que es la economía responsable de estudiar la economía de forma individual, como podemos ser los hogares, las personas, los grupos sociales. Ahí no estamos hablando de una nación o del universo, estamos hablando de grupos pequeños. Por eso es microeconomía. La microeconomía es la que analiza
el comportamiento económico individual de los agentes en grupos pequeños. Como dije, el hogar, una empresa, su economía personal, etcétera, etcétera. Incluye las empresas, sus trabajadores, sus consumidores y todo lo relacionado con lo que tiene que ver con la producción. Es muy importante que conozcamos como estudiantes, profesionales y personas del ambiente económico qué es macroeconomía y qué es microeconomía. También existen sectores económicos que vienen en cada sistema. Existen tres sectores principales que son los que determinan todo lo que es economía. ¿Cuáles son esos sectores? Sector primario, sector secundario y sector terciario. Ahora vamos a ver a qué se dedica el sector primario. El sector primario está conformado por aquellas actividades económicas en orden agrícola, pecuario, silvicultura y todas las actividades del campo. Es el sector primario y se encarga de transformar recursos naturales para usarlo como materia prima en producción industrial. Estamos hablando del sector primario. También es muy importante que sepamos que el sector primario es considerado como el sistema económico de un país que predomina en todo lo que es su economía. El resto de los sectores económicos es indicativo de que el país es de los menos desarrollados. Quiere decir que casi todas las actividades, que casi todo lo que se hace de una forma u otra, tiene que ver con el sector primario. Bien, vamos a conocer entonces el sector secundario. El sector secundario, también conocido como el sector industrial, se encarga de convertir la materia prima producida por el sector primario en productos de consumo. Vean ustedes cómo el sector secundario se alimenta y se nutre del sector primario para poder existir y poder producir lo que es materia prima o productos ya terminados a través de procedimientos industriales o artesanales. Voy a repetir. El sector secundario, también conocido como sector industrial, se encarga de convertir la materia prima producida por el sector primario en productos de consumo a través de procedimientos industriales y o artesanales. Se considera que el funcionamiento adecuado del sector secundario es indicativo del desarrollo económico de un país, porque incentiva la generación de empleo y los avances científicos y tecnológicos, y que facilita el trabajo y la mejora y el resultado de todos los procesos. Vean ustedes que aunque el sector primario tiene su importancia y aunque el sector primario es relevante, vean hasta dónde avanza el sector secundario. Vamos a conocer ahora el sector terciario. El sector terciario es el sector económico que genera servicios para mejorar y facilitar la vida de la población. Por eso es terciario. Primario el campo, secundario la industria y terciario los servicios. Entre el sector terciario tenemos la comunicación, las finanzas, los servicios públicos, entre otros. Además, dirige y organiza las actividades productivas de los sectores primario y secundario. Ahí está. Cada uno de los sectores principales de la economía tiene su importancia, pero el sector terciario organiza, distribuye y planifica todas las actividades productivas del sector primario y del sector secundario. Ya para resumir, mis amados seguidores y estudiantes, si se les preguntase
¿Cuántos sectores conforman la economía? La economía tiene tres sectores: primario, secundario y terciario. ¿Y a qué se dedica el sector primario? Se encarga de transformar recursos del campo, de la naturaleza, para usarlos como materia prima o producción industrial. ¿Y a qué se dedica el sector secundario? Conocido como el sector industrial, es el secundario, y se encarga de convertir la materia prima producida por el sector primario en productos de consumo a través de procedimientos industriales y artesanales. Bien, ¿y a qué se dedica el sector terciario? Es el sector económico que genera servicios para mejorar y facilitar la vida de los seres humanos y de las personas de la población. Y que el sector terciario dirige y organiza y planifica todas las actividades productivas del sector primario y del sector secundario. Es muy importante, mis amados estudiantes, amigos, seguidores y colaboradores, de que manejemos estas informaciones, porque como estudiantes, empresarios, profesionales, manejemos estos datos para compartir, socializar y filosofar con otros compañeros. Vamos a hablar ahora, estábamos hablando de los sectores, ahora vamos a hablar de los factores. Factores de producción dentro del sistema económico. Los factores de producción, ¿qué son? Son aquellos recursos que tiene un país para emplearlo en su proceso productivo, los cuales se dividen principalmente en trabajo, capital y tierra. Trabajo, capital y tierra. Y lo vamos a definir cada uno de esos. ¿Cómo se maneja o qué tiene que ver la tierra, el trabajo y el capital con la economía? Vamos a ver. El capital. Se trata de los bienes que perduran en el proceso y que se emplean para crear los productos finales. Un ejemplo podrían ser las maquinarias, los ordenadores, la computadora, los equipos y todo esto que podemos utilizar. Esto es capital. Capital de trabajo. Son todo aquello que necesitamos para emplearlo para llevar los procesos finales. Y el trabajo. Este se refiere al tiempo que disponemos las personas para procesar la producción. Es el trabajo. Es lo que usted está haciendo. ¿Qué tiempo emplea para ejecutar y desarrollar un producto o una producción? Bien, podemos poner un ejemplo del trabajo y de ello serían las horas de estudio que se emplean investigando para desarrollar un producto o el tiempo que usted toma para hacer algo. Ese es trabajo. Y la tierra. Esto apunta directamente a los recursos naturales de un país que pueden utilizarse para desarrollar productos. Esto apunta directamente a los recursos naturales, dígase a la tierra, a lo que tenemos, a nuestro ambiente, que puede tener un país para producir y desarrollar productos. Algunos de ellos son los minerales, la tierra en sí misma, para los cultivos, el agua, la tierra, el gas natural, el petróleo. Eso es dentro de ese sistema conocido como tierra. Tenemos también ya como último eslabón por estos tiempos en los que estamos viviendo la tecnología. La tecnología. La tecnología es muy importante. Hoy casi todo lo que hacemos, estamos conversando por medio de tecnología, nos comunicamos por medio de tecnología, y la tecnología se refiere al conocimiento y técnicas que se usan para que las personas puedan resolver conflictos, cambiar el entorno o adaptarse al medio ambiente. Ahora mismo casi todo es tecnológico y de una forma u otra no podemos separarnos ni apartarnos de la tecnología porque está con nosotros en todo lugar y en todo momento. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son los sistemas económicos. Existen tres tipos de sistema económico: capitalista, socialista y comunista, o capitalismo, socialismo y comunismo. Si le preguntase
¿Cuántos sistemas económicos existen y cuáles son? Capitalista o capitalismo, socialismo o comunismo. Y vamos a definirlo cada uno de ellos. ¿Qué usted entiende por capitalismo? El capitalismo es el sistema socioeconómico imperante en Occidente después de la caída del feudalismo medieval y dominante en el mundo entero en la actualidad en el siglo XXI. Todo es capitalista, todo es capital, todo se maneja por medio de la fuente capitalista. Es un sistema propio de las sociedades industriales burguesas. Sus dos rasgos principales y definitorios son la propiedad privada de los medios de producción y el libre ejercicio económico. Eso tiene que ver todo con lo que es capitalismo. Socialismo es una corriente filosófica de pensamiento económico, social y político, así como un conjunto diverso de teorías políticas, movimientos y sistemas socioeconómicos en que un pensamiento se ha inspirado. El socialismo tiene que ver básicamente con una vida social, pero tiene que ver con una corriente filosófica donde se plantean pensamientos, ideas para llevarlo y manifestarlo. Esos movimientos, esas ideas y movimientos tienen algo en común y es la defensa de la propiedad pública, los temas y los asuntos colectivos o cooperativos de los medios de producción, donde se dice que el socialismo todo se lucha para la defensa del Estado y de las cosas públicas. Y por último tenemos en ese renglón el comunismo. Es un sistema político y un modo de organización socioeconómico en los cuales se propone una sociedad sin clases sociales y sin propiedad privada. En el comunismo no hay clase social y no hay propiedad privada. Aquí todo lo que hay es de todo y nadie es dueño de nada. Eso es lo que una de las teorías del comunismo. Y es muy importante que todos estos temas, amados estudiantes, amigos y seguidores, lo manejemos para compartirlo con nuestros estudiantes y nuestros seguidores. Pues es importante que sepamos que la economía como ciencia generalmente se divide en dos grandes ramas, como le dije hace un momento: macroeconomía para los asuntos y estudios económicos a nivel mundial y a nivel universal, y microeconomía para todo lo que son temas pequeños como las industrias, las personas y los hogares. Estos temas de economía, conocer su historia, conocer su fuente, su concepto, es muy importante, porque aquí es donde nosotros sabemos por qué y para qué trabajamos y por qué y para qué existimos. La economía como ciencia, es relativamente joven. Nació en el siglo XVIII con Adam Smith. Adam Smith es considerado el padre moderno de la economía, con la publicación de su libro La riqueza de las naciones en el año 1776 y desarrolló el primer modelo de economía de mercado. Entonces, Adam Smith, en el 1776, con la publicación de su libro La riqueza de las naciones, fue considerado el padre moderno de la economía. Pero el primer padre de la economía, el padre antiguo, fue Jenofonte, un político, militar y filósofo quien utilizó la palabra economía, en su tratado llamado Economo para referirse a cómo el hombre convivía y cómo el hombre podía satisfacer sus necesidades. Entonces, ya que conocemos todo esto, vamos a conocer algunos tipos de economía, ya que conocemos su concepto, su historia, de dónde viene y todo. ¿Cómo se deriva la economía según algunos aspectos?
Por ejemplo, la economía según la valoración puede ser economía positiva y economía normativa. Si yo le pregunto, ¿cómo puede ser definida la economía según su valoración? Economía positiva y economía normativa. La economía positiva es la que expone las diferentes cuestiones económicas tal y como son de manera objetiva. Eso es la economía positiva. Y la economía normativa, por el contrario, la economía de este tipo trae a diferencia de es totalmente la diferencia de la positiva. En este tema y en este caso de economía, se le da una perspectiva subjetiva a los datos económicos. Y por tanto, si podríamos hablar, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, de unos datos de desempleo o temas preocupantes que pudieran inquietar a la sociedad, la economía normativa lo maneja desde una perspectiva subjetiva, no como la positiva que la maneja de una manera objetiva. Entonces, si yo digo cuál es el tipo de economía que se maneja de manera objetiva, es la positiva, y de manera subjetiva es la normativa. Bien, ya conociendo la economía positiva y normativa, la economía según teoría y práctica, ¿cómo podría ser? Economía teórica y economía empírica. La economía según teoría y práctica podría ser teórica y práctica. La economía teórica, la nomenclatura es bastante clara. La economía teórica es aquella que se utiliza para la creación de diferentes modelos que sobre el papel pueden explicar el comportamiento de los agentes económicos y de los mercados. Eso es teoría, la economía teórica. Y la economía empírica. Por el contrario, hay un tipo económico donde ese tipo es la empírica, la cual se comprueban los diferentes modelos teóricos sobre el terreno para poder comprobar de esta manera su eficiencia. Eso es, pudiéramos decir, de manera teórica y de manera empírica, cuando usted sabe, por ejemplo, tejer silla, no fue a la universidad, no estudió y lo sabe hacer. Eso es cuando ya usted, en el medio de la práctica, sabe hacer algo de manera eficiente, pero carece de una explicación científica. Y según los sistemas de mercado, la economía puede ser libre de mercado y puede ser del socialismo y puede ser del modelo mixto. Y lo vamos a definir de manera breve esos tres tipos. Según los sistemas de mercado, la economía puede ser libre del sistema socialista y del modelo libre. Puede ser libre de mercado. En primer lugar, encontraríamos el capitalismo, doctrina imperante en la mayoría de los países occidentales, que se caracteriza por el libre mercado y la aplicación de la propiedad privada a todos los bienes. Eso tiene que ver con la economía libre de mercado. Y con la de socialismo, por otro lado, encontraríamos el socialismo en su conceptualización más pura. Se trata de un sistema económico planificado. Se trata de un sistema económico en el que el Estado es el encargado de intervenir en el mercado. Eso es socialismo. Y en el mixto, existe un tercer ya y último, el mixto, que este sistema económico, dicho modelo, aboga por mantener un libre mercado, pero bajo una normas impuestas por las administraciones públicas. Esto es ni privado ni público, pero no es ni socialista, pero ni es solo libre de mercado. Por esto es mixto. Entonces, si preguntásemos, según los sistemas de mercado, ¿cómo puede ser la economía? Puede ser libre de mercado, puede ser del modo socialista y puede ser del modelo mixto.
Muy bien, damas y caballeros, ha sido para mí un gran placer haber compartido con ustedes este momento de calidad, tratando con ustedes sobre la economía, su importancia, su origen, su concepto, los tipos y todo lo que tiene que ver con economía. Mi nombre es Henry Valdés Montero, mercadólogo y economista, comunicador y escritor, y ha sido y seguirá siendo un gran placer para mí cada vez que puedo compartir conocimiento. De verdad me siento altamente satisfecho, me siento altamente agradecido de que ustedes puedan tomar estas palabras o estos conocimientos como referencia de sus estudios. Espero que les sea de mucha importancia y podamos vernos en otro tutorial. Henry Valdés estuvo con ustedes. Muchas bendiciones.